y agradeceros vuestra presencia, agradecer a Miguel, que ha tenido la amabilidad hoy de, dentro del ámbito de las tertulias que ahora comento, pues hoy hablaremos de religiones y laicismo en Europa. Antes de darle paso a Miguel y hacer su presentación, comentaros, para quien no conozcáis el Club de Amigos de la UNESCO y queráis recibir información de las actividades que se vienen haciendo aquí, si luego queréis, pues me facilitáis un correo, y viceversa, quienes no conozcáis Europa Laica, también yo, al pertenecer a la Junta Directiva tanto del CAUM como de Europa Laica, para recibir mutuamente información. Respecto a Europa Laica, comentaros que edita un boletín diario que podéis recibir gratuitamente si entráis en laicismo.org, en la parte de la derecha, pues donde pone suscribirse al boletín, pues ahí recibís todos los días puntualmente informaciones relacionadas con temas de laicismo. Sabéis, y supongo que alguno o alguna habrá estado presente, que el viernes hacíamos un acto en el Ateneo de Madrid relacionado con el tema de la red de municipios laicos que se está intentando poner con dificultades pues en funcionamiento, y bueno, en la página podéis encontrar una serie de campañas con el tema de religión fuera de la escuela, las inmatriculaciones, la anulación de los concordatos, etcétera. Esto con respecto a Europa Laica. Estas tertulias se hacen de manera conjunta entre el Club de Amigos de la UNESCO y Europa Laica. De igual manera, y alguno y alguna pues supongo que habrá estado, en enero a finales vamos a comenzar ya el 7º curso básico de laicismo, es gratuito. Ya recibiréis por la misma vía que hayáis recibido la información de hoy, pues información. Sí os recomendaré a primeros de enero, ya recibiréis la información, que os apuntéis lo antes posible, porque hay una demanda ya el último año, el 6º curso, de 100 y pico personas, y la sala está dada para 80 nomás, con lo cual a las personas que se apuntaron con posterioridad, pues sintiéndolo mucho, pues les tuvimos que decir que no era posible, y son 6 charlas a partir del 31 de enero hasta el 7 de marzo, 6 sesiones que tratan pues temas de introducción a lo que es laicismo, libertad de conciencia, constitución, recorrido histórico, financiación de las religiones, escuela pública, la cuestión del multiculturalismo y mujeres, patriarcado, religión y laicismo. Esto ya digo que a primeros de enero recibiréis la información, pero para que estéis un poco al tanto de esta actividad. Bueno, comentaros también de actividades del Club de Amigos de la UNESCO, que mañana quien tenga interés, pues hacemos un homenaje a Marcos Sanas, que ha fallecido recientemente, yo creo que no merece entrar porque todo el mundo le conocía. A las 7 hacemos aquí un homenaje, a ver pues testimonios, vídeo, poesía, canción. La indicación es que quien vaya a venir, que venga pronto, pues seguramente la sala mañana pues se va a quedar pequeña, digo porque está bastante bien difundido, pues es una persona muy querida, todos conocéis, ¿no? También indicaros que el Club de Amigos de la UNESCO hacemos una vez al mes un aula de divulgación científica, y si tenéis interés, este viernes a las 7 ahí tenéis la información. Está dedicada pues Bernardo Herradón, que es doctor en Ciencias Químicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a bueno, por la vida y obra de destacados químicos. Son charlas muy amenas, con rigor científico. Si tenéis interés, pues el viernes a las 7. La semana que viene, aquí el miércoles, hay una proyección de un documental muy interesante que es La verdadera historia del cine. El autor es el director del Señor de los Anillos y es siempre gratuito. Hemos acabado hace unos días un ciclo dedicado a pederastia e Iglesia Católica. Siempre los miércoles o hay una charla o hay alguna proyección de una película con coloquio posterior. Y para amigos, amigas, socios, socias del Club de Amigos de la UNESCO, estáis invitados el jueves 22 a las 7:30 a tomar algo, charlar amigablemente y despedir un poco las actividades. Tenéis las actividades, el avance de actividades ahí en la entradita, tanto en el tablón en grande como tenéis estos papelitos, se lo queréis llevar. Aquí hay una serie de talleres cotidianos, pues de feminismo, de novela negra, de literatura, un aula de discusión, conferencias, debates, aula de historia, etcétera. Bueno, lo veis y yo no me extiendo más. Bueno, y sin más por mi parte, voy a presentaros a Miguel Candelas, que es politólogo y experto en comunicación política y relaciones internacionales. Tiene cursado varios máster, entre ellos uno de religiones y sociedades por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha trabajado como profesor de Ciencias Sociales en secundaria y como asesor de comunicación pública. Actualmente es analista político e internacional en diferentes medios de comunicación y diarios digitales como Radio UNED, de la Universidad a Distancia, Actualidad RT, Hispan TV, Diario 16, Eco Republicano, la revista de ACOT. También es cofundador y miembro del consejo editorial de la revista digital Política Crítica y autor de los libros
Cómo gritar viva España desde la izquierda, una estrategia para el combate político de 2014, está en la editorial Bubot, luego si lo queréis echar una ojeada. Y Juegos de Poder, 12 meses de reflexiones políticas del 2016, también publicado en la editorial Bubot. Bueno, sabéis que el formato este de tertulia, y quienes vengáis habitualmente por aquí, pues no es una conferencia clásica donde se suelta pues con mayor o menor interés pues una charla y tal, sino que hay una parte, en el caso de la tertulia, pequeñita, 20-25 minutos aproximadamente de tiempo de Miguel, y luego es con una participación pues de todas las personas que queráis intervenir, vais levantando la mano, vamos tomando nota y sin ningún temor ni miedo a manifestar las opiniones libremente. Y como siempre, el respeto es a la persona, obviamente no se puede insultar, no se puede agredir, pero en la medida en que unas ideas son expuestas públicamente son para debatir, compartir y en última instancia enriquecernos todas y todos, que es lo que se trata. Sin más, Miguel, cuando quieras. Y es también socio de Europa Laica, sí, efectivamente. Miguel, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, pues... Teléfonos, por favor, silenciarlos, que luego no nos sorprendan. Disculpa, se me ha olvidado decirlo. Nada, está bien recordarlo. Bueno, pues la idea un poco de dar esta conferencia partió de iniciar esta tertulia, partió de una conversación que tuvimos Antonio y yo, porque bueno, él y también Juanjo escucharon una clase que yo había dado en la Radio UNED. Radio UNED elabora, si alguno la conocéis, clases didácticas para justamente la gente que, claro, no es una universidad a distancia y no se pueden asistir, la mayoría de alumnos no puede asistir a las clases presenciales, pues se elaboran muchos materiales en la televisión que se emiten por la 2 o en la Radio UNED, en este caso, que se emite luego por Radio 3. Y bueno, y yo pues junto con otros politólogos, ¿no? Pues nos encargamos de hacer algunas áreas didácticas concretas para plantear aspectos de ciencia política, de relaciones internacionales, ¿no? Aunque hay para todas las carreras. Entonces una, digamos, de esos monográficos de los que yo me encargué fue hablar de geopolítica de las religiones. Entonces a Antonio y a Juanjo les gustó la idea y me dijeron, oye, podrías plantearlo aquí en Europa Laica. Lo que pasa es que acordamos que, claro, el tema de geopolítica de las religiones a nivel mundial iba a ser muy extenso, muy inabarcable, ¿no?, para una tertulia de estas características. Pero me dijo Antonio, ¿por qué no lo planteas solo circunscrito a Europa? Y entonces lo estuvimos planteando y digo, pues sería muy interesante justamente porque muchas veces en lo que es la geopolítica de la religión, la historia de las religiones, Europa se considera como una especie de isla laica, ¿no?, que existe en un mundo en el que el retorno de las religiones y por desgracia también del fundamentalismo ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos la idea de hacerlo así que yo, la conferencia inicial, esta que digo que hice en Radio UNED, que para los que estéis interesados podéis acceder a través de la página web, era sobre geopolítica de las religiones a nivel global, y yo hablaba en una primera parte de geografía de las religiones en el mundo, en una segunda parte sobre el auge del fundamentalismo religioso en las últimas décadas, y en la tercera parte de la necesidad del laicismo. Ahora evidentemente lo he readaptado, ¿no?, para adaptarlo a las características de la tertulia. Entonces voy a hablar de la geografía de las religiones en Europa un poquito, 5 minutos, otros 5 minutos os voy a hablar, si os parece bien, sobre el auge del fundamentalismo y los problemas que puede acarrear en Europa, y luego la necesidad del laicismo, como evidentemente estamos en una asociación laicista y eso ya más o menos lo tenemos más en ese sentido asumido. Lo voy a cambiar por algo que creo que puede ser un poco más interesante, que es hablaros de los principales modelos de relación Iglesia-Estado que existen en Europa, porque a veces, claro, conocemos bien el español, pero no sabemos qué pasa en Portugal, qué pasa en Italia, qué pasa en Francia, y a veces compararlo es interesante también para saber qué aportaciones laicistas podemos tomar de otros países, ¿no? Y bueno, y veremos ciertas cosas además en los modelos que nos sorprenden. Entonces, si os parece, lo hago así. Bueno, en este ratito ya que he consumido han sido unos minutos, hablo 5 minutos de geografía religiosa, 5 minutos de fundamentalismo, luego 5 o 10 minutos sobre los modelos de relación Iglesia-Estado, y ya os lanzo ciertas preguntas para que iniciemos el debate y así no me extiendo y esto no se convierte en una chapa infumable, ¿no? Así que, bueno, si os parece, simplemente brevemente, para iniciar un poco, pues, bueno, Europa es un continente un poco, como digo, particular, porque, bueno, es un continente muy pequeño, en el que
paradójicamente, bueno, ha sido el continente donde hubo muchas guerras de religión, pero en la actualidad siempre se habla de que es un continente más secularizado que el resto, ¿no? Es un continente donde veremos donde el porcentaje, por ejemplo, de ateos y no religiosos es muy elevado, en contraposición con la mayoría de zonas del mundo en las que es mucho más reducido, ¿no? Entonces, bueno, os muestro primeramente este mapa. Para que veáis un poco, ¿no? Como ahora os lo paso, pues si no se ve bien desde allí. Sí, en serio, esto es una cosa que me fastidia mucho. Yo soy miope y a veces cuando en clase me molestaba un montón cuando ponían una cosa en la pizarra o tal, no lo veías y luego no se molestaba, o en una hoja o tal. O sea que yo os lo paso. Quien no lo vea bien no tiene por qué decir no lo veo bien, yo luego lo paso. Que me conozco bien esa historia. Entonces, bueno, como vemos aquí es un poco el mapa de las religiones mayoritarias, por eso luego lo voy a complementar con otro mapa porque es importante matizarlo, pero en fin, esto es un poco cómo está dividida Europa en la actualidad a nivel de creencias. Nos encontramos como producto de esas guerras de religión que hubo en el siglo XVI y XVII, con la Reforma Luterana, tenemos que nos queda partido con un sur de Europa católico, mayoritariamente católico, un norte de Europa mayoritariamente protestante, luego un este de Europa ortodoxo, ¿no? De la religión que se produce en ese cisma de Oriente, ¿no? En el siglo X, y luego también hay que contar con los musulmanes que son hegemónicos en varios países de Europa, como son Bosnia, Albania y Turquía, ¿no? Que está ahí un poco de enlace entre Europa y Asia, pero que es también importante tenerlos en cuenta. Aquí, como digo, estamos hablando de religión mayoritaria, pero luego, como veremos, el tema es un poco más complejo. Bueno, os voy pasando la hoja por ahí, que vaya rulando por allí. Y sí es interesante, por ejemplo, hacer ciertas matizaciones para luego lo que veremos del fundamentalismo, ¿no? Es decir, a raíz de esas guerras... ¿Se puede hacer una foto? ¿Sí? ¿Una foto del mapita se puede hacer? Ah, sí. Claro. Es que lo he sacado de internet, no. Sí, pero sí. Este no es de cosecha propia ni nada, está sacado de internet, o sea que, por supuesto. Y bueno, si fuera de cosecha propia también, tampoco pasa nada. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Producto de esas guerras de religión, queda partido entre un sur católico y un norte protestante. Esto es muy importante porque la evolución va a ser totalmente diferente con respecto también a la relación iglesia-estado, ¿no? Los países protestantes, aunque en un inicio sí que van a ser movimientos muy pietistas, muy, podríamos decir, fundamentalistas, aunque en esa época no se usaba ese término. Fundamentalismo es un término del siglo XX, pero bueno, con una religiosidad muy fuerte, muy puritana, si queréis. Pero esos movimientos ultrapuritanos son expulsados, entre comillas, de Europa y se van a Estados Unidos. Entonces nos encontramos con que en el mundo protestante va a quedar dividido como en dos bloques. El mundo luterano protestante, que va a quedar en el norte de Europa, que va a ser un mundo que se va a abrir bastante a lo que es el racionalismo, la secularización, va a producir que se modernice mucho antes el norte de Europa que el sur de Europa. Y en cambio los movimientos fundamentalistas protestantes, que se van a llamar evangélicos, van a emerger sobre todo de Estados Unidos, como digo, de esas comunidades que quedan en la costa este de Estados Unidos, que allí se sostienen y que luego se implantan en Latinoamérica, ¿no? Y entonces hay un contraste que es importante tener en cuenta cuando consideramos que los protestantes son un mundo monolítico. No. Está el mundo luterano protestante europeo, que es más liberal en líneas generales, luego hay grupos de todo tipo, y en cambio el mundo evangélico estadounidense y latinoamericano que sí que tiene una creencia más fuerte y ahora es más proclive al fundamentalismo. En el sur de Europa pasa todo lo contrario. La Iglesia Católica es más inmovilista en este sentido y tarda en adaptarse digamos, a los nuevos tiempos, entre comillas. Entonces la secularización que se produce en el norte de Europa a principios del XIX, que de alguna manera los protestantes más o menos se adaptan a ella en cierto sentido. En cambio, en el mundo católico no se van a adaptar, y diría que es que ahora tampoco no se siguen adaptando. Esa secularización del XIX protestante en el mundo católico en Europa solo llega en el siglo XX, a mediados, con el Concilio Vaticano II, en el que se plantea un poco la idea de lo que llaman los italianos el aggiornamento, que es la puesta al día.
O sea, es decir, bueno, hay que intentar poner al día los postulados católicos y adaptarlos a la modernidad. Pero luego eso tiene un problema, que es que surge una reacción, que ahora veremos, que es la del fundamentalismo, ¿no? Otro mapa que quería enseñaros, porque si no me voy a meter ya en hablar de fundamentalismo, pero antes quería enseñaros otro mapa, que es otro de los aspectos, digamos, que son únicos en Europa, porque en otras partes del mundo, bueno, si quitamos China a lo mejor, pero China también es un mundo un poco complejo, han sido años de marxismo-leninismo, con lo cual es en fin, habría que matizar mucho sobre China y no es el tema, pero Europa podríamos decir que es uno de los únicos puntos del mundo en el que el grupo de ateos y de no religiosos y de sociedad secular es muy elevado. Es decir, mientras en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Oriente Medio, las cifras son testimoniales, en Europa nos encontramos que son cifras muy fuertes. Es decir, el mundo ateo, el mundo no religioso es poderoso, es fuerte. Y eso es lo que provoca, digamos, que la sociedad laica tenga más fuerza. Nos encontramos, si fijamos en este mapa, lo enfoco así para que se vea bien en la cámara, tenemos que los países que veis con unos colores más oscuros son los que tienen porcentajes más elevados de ateos y de no religiosos, ¿no? Bueno, esta diferencia de ateo y no religioso, brevemente, realmente a mí me gusta englobarlo todo dentro de un bloque, porque al final la forma de responder al dogma religioso es parecida, pero el no religioso se supone que ahí entra el agnóstico, puede ser incluso el espiritualista. Bueno, es la persona que en principio no acepta dogmas religiosos revelados, contextos revelados. Si tiene un espiritual es personal y generalmente a lo mejor la religión ni le interesa. Y el ateo, en cambio, es el que tiene una posición más militante, en el sentido de niega absolutamente la existencia de cualquier fenómeno extramaterial y solo acepta explicaciones científicas, y además el ateo suele pensar que después de la muerte no hay nada que no sea la memoria, ¿no? Pero bueno, se suelen englobar en demografía como un bloque general, y entonces aquí tenéis el mapa. Pues en Francia, por ejemplo, veis que son cuotas del 35-40%, en República Checa otros tantos, en Estonia también y muchísimos, y por ejemplo en España, un país que pudiera parecer que no por la herencia nacional católica, pero en España hay más de un 25% de gente que se confiesa atea y no religiosa, que es el mismo grupo, 25% de los que se confiesan católicos practicantes. Luego hay un 50% de católico no practicante, que como no se define, pues es un poco un grupo de disputa, tanto por grupos laicos como por grupos confesionales, ¿no? Porque claro, dicen, bueno, como son católicos son de los nuestros, pero en cambio los grupos laicistas dicen, no, como son no practicantes, pues realmente son no religiosos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco problema. Os paso el mapa, pero para que veáis cómo, en comparación, ya os digo, con otras regiones. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se plantea a veces que, por ejemplo, yo digo que ahora está muy de moda la laicidad está abierta y tal, que tratan de criticar el laicismo que solemos proponer nosotros más a la francesa, ¿no? Decir, no, bueno, es que habría que importar el modelo de Estados Unidos. Yo digo, bueno, hay que tener en cuenta que el modelo de Estados Unidos está planteado para una sociedad muy religiosa, de comunidades religiosas muy pequeñas, pero una sociedad muy religiosa, donde Dios está muy presente en todas las esferas de la sociedad. Y la sociedad española, en ese sentido, yo creo que se parece más a la francesa que a la estadounidense. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se habla de exportar modelos, ese factor yo creo que es importante. Luego, muy brevemente, ¿cuánto tiempo llevo? Que no quiero extenderme. 10 minutos o por ahí. Bueno, vale. Pues hablamos de la segunda parte, que es el auge del fundamentalismo. Lo que os estaba un poco diciendo cuando se hablaba de protestantes y católicos y la diferencia, ¿no? Porque vamos a hablar de fundamentalismo católico, protestante y musulmán. El judío también existe, pero en Europa no tiene mucha incidencia. Entonces, cuando hablo de geopolítica de las religiones sí que lo hablo referente a Israel, pero ahora, bueno, no nos importa tanto, pero existe también, que reacciona además contra el sionismo laico, y bueno, eso es un mundo también aparte que es interesante, pero que ahora mismo no lo voy a tocar mucho más allá de estas consideraciones. El fundamentalismo católico, como os digo, en Europa lo podemos considerar como esa reacción al Concilio Vaticano II. Es decir, contra esa idea la idea del Concilio Vaticano II es, puesta al día, vamos a intentar adaptar el catolicismo a la modernidad. El fundamentalismo católico rompe ahí, además se produce una fractura muy fuerte en el mundo católico,
Y lo que dice es, no, ¿qué es eso de adaptar el catolicismo a la modernidad? Es la modernidad la que se tiene que adaptar a los postulados de la Iglesia Católica. Entonces es un fundamentalismo católico que al principio es minoritario, pero se hacen muy fuertes, porque tienen mucho poder económico, claro, pero sobre todo con una actividad muy en la base. Es paradójico, porque estos grupos fundamentalistas, y pasa lo mismo con los evangélicos y con los musulmanes, absolutamente condenan todo lo que tiene que ver con la ciencia, en fin, con la sociedad secular. Toda la modernidad es depravación, no antes toda la virtud, todo es depravación, pero se adaptan genial al uso técnico de las nuevas tecnologías, siguiendo un poco la máxima esta militar, ¿no?, de Sun Tzu, de usa la fuerza de tu enemigo en tu beneficio. Ellos son muy buenos en marketing, son muy buenos en las redes de base, tienen toda una política propagandística con un montón de militantes muy activos, y en ese sentido por eso son muy fuertes, ¿no? Porque aunque representan a lo mejor a porcentajes de la población pequeños, pero están muy activos y hacen una propaganda muy eficaz, muy adaptada es eso, condenan todo lo que es la filosofía moderna, pero sin embargo la técnica moderna la saben, esa no la condenan, esa les viene genial, ¿no? Y el fundamentalismo, como digo, católico, pues está sobre todo representado, bueno, pues grupos como Opus Dei en España, Comunión e Liberazione en Italia, los Kikos, por ejemplo, que de hecho se han venido más de Latinoamérica, pero que son católicos, ¿no? Y eso, son grupos muy integristas, y sobre todo el enemigo es la sociedad secular, la sociedad laica, lo que ellos llaman, que nos demonizan, ¿no?, diciendo es el fundamentalismo laico, que en el fondo es ateísmo disfrazado de laicismo, que pretende, pues eso, eliminar a Dios, ¿no?, de la esfera pública y tal. Es ese discurso el que tienen. El fundamentalismo protestante, como digo, es muy diferente, porque como os digo, en Europa es muy minoritario, porque los grupos luteranos que quedan, por lo general, se adaptan mejor a lo que es el contexto terrenal. Ellos parten del hecho de que, bueno, Dios, por así decirlo, esto es muy protestante, ¿no? O sea, tu relación con Dios es una relación tuya muy personal. El pastor al final solo es un intermediario que dirige la oración, pero dirige la misa, pero el creyente se tiene que relacionar con el mundo terrenal, con las instituciones terrenales, y luego ya el mundo celestial es otra historia, ¿no? Sin embargo, los grupos fundamentalistas protestantes, que, como digo, son expulsados de Europa y acaban en Estados Unidos y en Latinoamérica, grosso modo, lo estoy diciendo, luego evidentemente también hay grupos pequeños, pero grosso modo acaban expulsados en Estados Unidos y en Latinoamérica. Allí surge un nuevo movimiento evangélico muy fuerte en los años 20 que reacciona contra el protestantismo liberal, que también tiene las mismas características del católico, en el sentido de que se hacen muy fuertes en lo que es el marketing, las comunidades de base, la solución a lo mejor de problemas inmediatos que tienen que ver con la pobreza y tal. Entonces ha hecho que haya crecido muchísimo en Estados Unidos, en Latinoamérica, y ahora es el que nos viene. Por eso yo creo que bajo mi punto de vista, el peligro del fundamentalismo protestante en Europa tiene más que ver con lo que viene de Estados Unidos o de Latinoamérica que con, no sé, los anglicanos o los luteranos alemanes. Yo creo que el fundamentalismo más fuerte en estos momentos viene de allí, ¿no? Y por eso, por ejemplo, luego cuando os mencione el modelo Portugal, veréis ciertas políticas que se desarrollan en torno a ese miedo, ¿no? Es decir, los portugueses, por ejemplo, prefieren abrir las fronteras hacia Angola que abrirlas hacia Brasil por el tema religioso, porque tienen miedo de que llegue un fundamentalismo protestante evangélico muy fuerte de Brasil, y en cambio los de Angola, como son católicos, pues piensan, bueno, pues como que se pueden integrar mejor, ¿no?, en una sociedad más monolítica, ¿no? Pero vamos, esta diferencia es importante. Por acabarlo con una imagen, el fenómeno del fundamentalismo protestante en una sola imagen es el del telepredicador, o el predicador que está en la calle anunciando que llegarán los últimos días. Además hay muchos grupos que son pentecostales, que creen en que el Espíritu Santo se manifiesta. Se mezcla con ciertos elementos de grupos animistas también que había en Latinoamérica, ¿no? Bueno, es una religión particular, pero es muy fundamentalista, y diría que en términos políticos es muy reaccionaria, y hasta cierto punto es hasta muy racista. Por ejemplo, en todas las matanzas que hubo en Guatemala y en El Salvador
de todos los grupos de izquierdas, que murieron muchos católicos allí también que apoyaban a los indígenas, los militares eran fundamentalistas protestantes y llevaban a cabo la cruzada. Hay textos de estos generales que estaban apoyados por Reagan, ¿no? Y tal, como diciendo que había que extirpar el mal indígena, el mal católico, porque eso eran herejías y que había que restaurar los santos evangelios, ¿no? En fin, o sea, es un mundo fuerte, ¿eh? Aunque a veces se habla más del fundamentalismo islámico, pero el fundamentalismo protestante es muy evangélico, me gusta más decirlo, es muy potente. Y luego, bueno, por último del islámico, no voy a decir mucho porque la compañera María el otro día hizo una conferencia magistral sobre los problemas del velo, y entonces lo que yo pueda decir seguramente es poco comparado con todo lo que nos planteó ella. Pero bueno, simplemente decir que el fundamentalismo islámico en Europa evidentemente viene contenido por un proceso de inmigración. Dependiendo de los países alcanza porcentajes mayores o menores, pero vamos, en Francia y Alemania es donde más musulmanes hay. El fundamentalismo islámico es, o sea, tiene un porcentaje pequeño en este sentido. Yo creo, además, en España, yo creo que la convivencia por el legado, yo creo que tenemos de Al-Ándalus, ¿no? Y demás, cuando ves, no sé, el monumento español más representativo español, ¿cuál es? La Alhambra, que es musulmán, ves caracteres en árabe. Eso yo creo que previene contra el racismo y es algo positivo, ¿no? que hay para la sociedad laica española, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este fundamentalismo islámico tendría como dos ramas. Una que es la políticamente activa, que es la que se manifiesta sobre todo en el terrorismo, ¿no? Que es decir, hay que tomar el poder para acabar con los regímenes laicos, herejes. La Yahiliyya lo llaman ellos, que es como los regímenes anteriores a los postulados de Mahoma, ¿no? De la Arabia preislámica y tal. Pero luego hay un fundamentalismo islámico diferente, que es el de los tablighi, que viene de la India, pero también viene promocionado por otros países, que es un poco el de los pietistas. Se parecería a lo que en el mundo católico o cristiano en general fueron los pietistas, ¿no? Que es como aislarse. O sea, ellos son pacíficos, son pacifistas, o en teoría eso es lo que dicen, pero lo que dicen es hay que aislarse. Toda modernidad es depravación, nosotros la respetamos porque el profeta dijo que no hay que matar y que, digamos, el Islam es una religión de paz, pero lo que hacemos es aislarnos. Entonces son comunidades que se aíslan y condenan todo lo occidental, no quieren mezclarse y lo que proponen es aislarse. Claro, esto plantea un problema que es como de, aunque tú digas que condenas la violencia, pero si planteas, claro, un aislamiento tan radical, al final eso te lleva, en fin, al gueto, te lleva a un... Si tú estás condenando y demonizando todo lo otro, aunque digas que no hay que tomar las armas, pero estás planteando ciertamente una quiebra que para la convivencia es complicada, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco los tres grupos, yo creo, de fundamentalismo, como veis, católico, protestante, islámico, que tenemos en Europa y con el que, pues, como ahora veremos, los modelos Iglesia y Estado, que es la última parte ya de la conferencia y ya termino, ¿no? Tienen que lidiar, ¿no? Y los que defendemos posiciones laicas, pues también tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Sobre los modelos de relación Iglesia-Estado, y ya con esto concluyo y iniciamos el debate, simplemente antes os he preparado un pequeño cuadro, que también os voy a pasar ahora, diferenciando un poco los tres modelos básicos de relación Iglesia-Estado. Hay modelos confesionales, en un lado, que son... sí, lo enfoco para que se vea y ahora os lo enseño, que son el modelo teocrático, los que tenéis en rojo, y el modelo de Iglesia de Estado. El modelo teocrático sería la Santa Sede, ¿no? Es decir, un Estado gobernado por la casta religiosa y cuyas leyes son, en última instancia, las leyes religiosas. El derecho canónico es el derecho vaticano. Luego el modelo de Iglesia de Estado, que es un poco distinto, que sobre todo es propio de países protestantes, que es que el Estado tiene una religión oficial, se identifica con una religión oficial, pero en principio esa religión como que renuncia, digamos, a imponerse sobre las demás y, bueno, es la oficial, es la hegemónica, tiene privilegios, pero en principio los dogmas de esa religión no interfieren en el derecho civil. ¿El nuestro es ese? ¿Es el de aquí? No, bueno, no exactamente. Es más de países protestantes. Luego lo comentaremos.
por ejemplo, el nacionalcatolicismo franquista, yo diría que estaría entre la teocracia y la Iglesia de Estado. Porque efectivamente, y bueno, los que lo habréis vivido y lo que lo habréis padecido lo sabréis, ¿no? El catolicismo era rango de ley en muchos aspectos, pero tampoco podría decirse que gobernaran la Iglesia. Aunque de facto sí que tenía mucha influencia y gobernaba, pero quiero decir que en una teocracia el jefe del Estado no puede expulsar a la casta sacerdotal. Franco en última instancia a lo mejor sí hubiera podido decir, no, mira, yo hago solo un gobierno de falangistas, católicos no quiero. Otra cosa es que luego pues le hubieran podido excomulgar lo que fuera. Pero bueno, yo diría que el nacionalcatolicismo que estaría un poco entre los dos. Era un modelo confesional entre la teocracia y entre la Iglesia de Estado, ¿no? Luego estarían los modelos no confesionales, que son todo lo contrario, que es un modelo que lo que plantea es que no, que la religión y el Estado tienen que estar separados. Pero hay dos, que es importante diferenciarlos. Uno sería el modelo laico o laicista, que es el francés, en el que la religión se considera que tiene un estatus cultural. Es decir, la religión no puede estar sujeta a un estatus de privilegio más allá de lo que tiene una asociación cultural o un club deportivo. Es decir, a efectos del Estado francés, la religión católica equivale a el Paris Saint-Germain o a una asociación cultural que defienda la cultura, pues no sé, japonesa. Tiene el mismo estatus, es una asociación civil regulada por el derecho civil de asociación cultural. Y en el modelo multiconfesional, que es un poco diferente, que sería el modelo estadounidense o para ir a Europa, también podríamos incluir el alemán, que es un poco distinto. Es un modelo no confesional en el sentido de que ninguna religión tiene carácter oficial, el Estado se declara secular, pero la religión tiene un estatus diferenciado. Se considera que el hecho religioso es, de alguna manera, privilegiado y especial al de otros hechos, ¿no? Entonces, el hecho religioso suele haber, y en España también existe, lo veremos, aunque el modelo español es diferente, un registro de entidades religiosas, y entonces hay un modelo un poco discriminatorio. Claro, este modelo multiconfesional está bien, en el sentido de que generalmente las religiones, o sea, ninguna puede prevalecer sobre las demás y el Estado es secular, pero sin embargo los ateos o los no religiosos están discriminados, porque se considera que el hecho religioso tiene un estatus privilegiado. Si tú quieres ser ateo y montar una asociación de ateos, tienes que irte al registro de asociaciones culturales. En cambio, si eres una religión, tienes una protección mayor. Por eso es importante esta diferencia, para cuando se hablen de los que suelen hablar de laicidad abierta, critican el laicismo a la francesa, lo que defienden es un modelo multiconfesional. Lo llaman laicismo, pero no es laicismo, es multiconfesional. Y luego estarían por último los modelos aconfesionales, que son los que he puesto en azul, que ahí entraría el español, que es una especie de limbo, pues eso, entre ¿cuál es el modelo español que me ha preguntado el compañero antes? Pues estaría entre el modelo a la estadounidense y el modelo al Reino Unido, al de Iglesia de Estado. El jefe del Estado español tiene que ser católico. La Iglesia española está reconocida en la Constitución como un ente de derecho jurídico privilegiado sobre las demás. Pero al mismo tiempo hay otros artículos que dicen que ninguna religión tiene carácter estatal. Es un limbo jurídico, pues como las chapuzas que solemos hacer aquí para otras cosas, intentando, en fin, contentar a todos, que al final pues no se contenta a nadie. Pero bueno, los juristas lo suelen llamar estados aconfesionales. Yo creo que, en fin, están entre los dos, por eso los he puesto ahí en medio. Y os paso la hojita, por si queréis verla. Y ya termino simplemente planteándoos pues 4 modelos en Europa para que veáis un poco cómo en relación a esos modelos, ¿no? Sí, perdón. ¿Preguntaba algo? Ah, no, vale. Os iba a hablar brevemente de Francia, de Portugal, de Italia y de Alemania, para que lo comparemos un poco con el marco español, ¿no? Bueno, el modelo francés, como digo, es el más laicista, es el más laico. Y es claro en este sentido. La Constitución golista de 1958 dice: Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza, religión, y respeta todas las creencias. Este es el modelo laico, como veréis. Siempre los grupos confesionales suelen acusar a los laicos de que queremos erradicar la religión, pero en Francia la religión católica es la religión mayoritaria, no está para nada erradicada, todo lo contrario.
lo que marca el modelo constitucional francés es el laicismo en el sentido de neutralidad, y el hecho religioso pues es un hecho cultural y tiene la misma protección y el mismo trato jurídico, como digo, que un club deportivo, que una asociación cultural. Dicen, no, es que quieren, es que los laicistas queréis reducir a la religión a que esté entre cuatro paredes, ¿no? ¿Están los aficionados del Real Madrid reducidos a cuatro paredes? No. ¿No pueden festejar sus fiestas deportivas? Claro que sí. Sencillamente que no se mezcla con lo oficial. Es un ámbito privado. Sin embargo, aunque la Constitución golista plantea el laicismo de una manera clara, pero la ley importante en Francia es la Ley de Separación Iglesia-Estado, que viene de 1905, que es, digamos, la ley que despliega estos principios constitucionales, ¿no? Es anterior y se mantiene. Ha cumplido 100 años hace poco, ¿no? En la que, bueno, la República Francesa asegura la libertad de conciencia, garantiza el libre ejercicio de los cultos, ¿no?, con las únicas reservas de las restricciones de interés público. La República no reconoce ni paga los sueldos ni subvenciona ningún culto. Esto es importante compararlo con la española, por ejemplo, ¿no? Los institutos públicos, artículo 3, que aseguraban el servicio público de los cultos antiguamente, el derecho de culto y clero, ¿no?, que se llamaba aquí, quedan automáticamente disueltos y reemplazados por asociaciones culturales de derecho privado. En ese sentido es eso. La religión católica en Francia tiene el mismo estatus que el Paris Saint-Germain. Y está bien que sea así, ¿no? Luego, en la Carta de Laicidad también se despliegan otros aspectos, como por ejemplo referentes a la escuela. Luego podríamos hablar de educación, yo creo que es importante. La religión en la escuela pública en Francia evidentemente no existe. Lo que se deja es un día libre de la semana, el miércoles, para que quienes quieran puedan acudir a catequesis. Fue un poco como una concesión que se hizo, ¿no?, dentro de esas negociaciones que hubo. Evidentemente la religión católica... Lo que pasa que ahora, en los últimos años, pues con el auge de los problemas que hay con la inmigración musulmana en Francia, también la Iglesia Católica, que quiere aprovechar un poco para recuperar privilegios, se están planteando un poco, en fin, se llegó a plantear si acabar con esta ley de 1905 y cambiarla. Finalmente se ha mantenido, pero luego hubo el informe Stasi en época de Sarkozy, ¿no?, que, bueno, en fin, donde se ha dado, por así decirlo, facilidades a la Iglesia Católica, por ejemplo, para fundar centros privados. Ahora mismo el 22% de la religión, de la escuela pública, o sea, de la escuela francesa es privada y es católica. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ha habido un poco retrocesos. O sea, todos los maestros de la República Francesa, que les ha costado sudor y esfuerzo implantar el laicismo durante décadas y décadas y décadas, haciendo un trabajo de verdad de pedagogos militantes, ahora mismo hay un peligro en Francia. Y luego una última cosa que se llegó a plantear en Francia es, por ejemplo, referente a la educación, el incluir una asignatura de historia y cultura de las religiones, evidentemente una asignatura laica impartida por... Y entonces hubo un debate sobre una asignatura diferenciada o mantener los contenidos religiosos en la asignatura de geografía e historia, ¿no?, de ciencias sociales. Finalmente se optó por esta segunda opción. Yo soy un poco más partidario también de esta segunda opción, porque creo que la primera, aunque es bonito, no sé, yo he hecho un máster de religiones, o sea, no soy sospechoso de que no me guste estudiar el hecho religioso, pero meter a los chavales de secundaria una asignatura solo sobre el hecho religioso, como bien decía Juanjo en una conferencia que nos impartió, puede ser el truco del almendruco. O sea, en un inicio está bien, pero puede dar lugar un poco a que las religiones quieran mantenerse por ahí. Pero en cualquier caso se planteó el debate en Francia y bueno, y es un debate que en España igual a lo mejor en un futuro se puede tener, ¿no? Luego, el modelo de derecho italiano, pues aquí es diferente. Aquí nos encontramos con un modelo que para nada es laico, pasa como con el español. El Estado italiano en tiempos de Mussolini planteó un pacto, el pacto de Letrán, que se llamó del año 29, con el Estado Vaticano, en el que le reconoce al Vaticano unas fronteras. Y bueno, luego en la Constitución de 1947, es una constitución en teoría sí republicana, pero en fin, la Iglesia Católica tiene muchos privilegios. De hecho, la Iglesia Católica está reconocida como sujeto de derecho en la propia Constitución italiana. Pasa un poco como en la española, ¿no? Y además la italiana tiene otros problemas,
que luego en el título primero del derecho civil, por ejemplo, dice que las religiones que pueden estar sujetas, digamos, a trato privilegiado por el Estado tienen que inscribirse y que obtener una serie de derechos. Entonces, por ejemplo, en Italia pasa que, por ejemplo, la religión musulmana está muy marginada, porque con los problemas justamente que ha habido de terrorismo y demás, la religión musulmana, por ejemplo, en las escuelas italianas no se enseña religión islámica. Y sin embargo sí que se enseña la católica, la protestante, la judía y un par más de grupos protestantes minoritarios, ¿no? Baptistas, y hay otro que no me acuerdo bien cuál es. Claro, es una cuestión discrecional y bueno, no hablemos ya de los ateos, ¿no? Pues que también están discriminados. En fin, es un modelo pues multiconfesional, como digo. El problema en la hoja que os he pasado, el problema de los modelos multiconfesionales es que privilegian el hecho religioso y a veces solo algunas religiosas sobre otras opciones ideológicas. Bueno, luego el Portugal, es interesante ver el portugués, porque en Portugal, yo no sé si os pasa esto, a mí cuando estudiaba en el instituto no me hablaron nada de Portugal. O sea, me acuerdo una vez que estábamos dando historia de España y le pregunté al profesor, oye, estábamos dando las independencias, y digo, ¿y qué pasó con Brasil? Dice, no, eso no nos importa, pues eso es cosa de los portugueses. Me contestó así, el profesor, pero es verdad, o sea, muchas veces seguro que somos capaces de decir 10 ciudades alemanas, 10 ciudades francesas, 10 ciudades estadounidenses y no somos capaces de decir 10 ciudades portuguesas. O sea, es cierto que lo tenemos al lado y muchas veces como que es nuestro vecino ahí, pero que pasamos de él, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, ver el derecho porque paradójicamente pasan dos cosas. En Portugal la sociedad es mucho más religiosa que la española, pero sin embargo el modelo es algo más laico que el español. No muy laico, no es como el francés. Pero por ejemplo el presidente de la República allí es neutral y generalmente suelen elegir un presidente de la República agnóstico, justamente para no ofender ni a religiosos ni a no religiosos. Y aquí en España el jefe del Estado sabéis que tiene que ser católico, apostólico, romano. De hecho, fijaros cuando, por ejemplo, el rey que tenemos ahora se casó con Leticia, ¿no? Que se la obligó a casarse por el rito católico. Parece una tontería, pero es verdad. O sea, el Estado español, por lo menos institucionalmente, la jefatura del Estado tiene que ser católica, apostólica, romana. Claro, plantea un conflicto, ¿no? Importante. Claro, ¿por qué? Pero eso está puesto. Luego, Fabiola, luego te digo la palabra. Sí, luego lo planteamos. Vete abreviando, Miguel. Sí, ya acabo. Luego sobre Portugal, simplemente mi interpretación es que, claro, en Portugal hubo una revolución que fue la revolución de los claveles que acabó con la dictadura, y en España hubo una transición dirigida por las élites nacionalcatólicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría un poco la interpretación, yo creo, pero está bien ver cómo el modelo sociedad española, sociedad secular, muy secularizada y sin embargo marco jurídico muy más tirando a lo confesional, y sin embargo en Portugal todo lo contrario, sociedad muy religiosa y marco jurídico menos confesional. Y luego por último se hablará del alemán, que aunque nos pilla un poco lejos, pero es que los constitucionalistas españoles se basaron en el modelo alemán y lo copiaron un poco para intentar crear el español. Bueno, copiaron lo que les interesó, porque la autofinanciación, por ejemplo, eso no lo copiaron, ¿no? Pero el modelo alemán, el problema es que está pensado para un país que era luterano. Era un país que tenía una iglesia de Estado luterana, y entonces cuando se vuelve el país multiconfesional, se adopta un modelo para acabar con esa iglesia de Estado. Claro, en un país de nacionalcatolicismo que no tiene nada que ver, como digo, importar ese modelo pues trae problemas. Por ejemplo, el famoso artículo 16.3 de la Constitución española, que dice ninguna religión tendrá carácter estatal. Eso en un país que tenía iglesia de Estado como el alemán tiene su sentido. En un país de nacionalcatolicismo pues es más complejo y trae los problemas. Eso al final se hizo para no decir España es un Estado laico, ¿no? Pero eso trae luego pues muchos problemas. Bueno, el modelo de derecho comparado alemán pues es la ley fundamental de 1949, cuando Alemania estaba dividida, de Bonn. Pero luego sí que la ley de Bonn dice que los aspectos relacionados con la religión se remitirán a artículos de la Constitución de Weimar de 1919, ¿no? Anterior. Y entonces en esta Constitución un poco lo que se plantea es con esto ya concluyo, que es el modelo, porque compararlo con el español, claro, esto viene de la mentalidad un poco protestante de que el religioso tiene que cumplir con lo suyo. En el modelo alemán, cuando haces la declaración de la renta, en el modelo de financiación, tú, si estás inscrito en una religión, tienes que pagar aparte impuestos específicos que vayan a esa religión. No es como aquí, ¿no? Que pagas
a la Iglesia Católica, pero en detrimento de que ese dinero no vaya a otros aspectos. No, no. En Alemania, si tú perteneces a una comunidad religiosa, tienes que pagar. Y no vale lo de católico no practicante. Eso, por ejemplo, ha pasado de gente aquí católica de no, yo marco la casilla de la iglesia, me siento bien con lo mío, pero claro, que me lo quiten. Y dice, no, es que en Alemania tienes que pagar aparte. ¿Aparte? ¿Pero cómo que aparte? ¿Tengo que pagar más? ¿Tú no eres católico y no eres practicante? Sí, yo quiero dar dinero, pero que no me lo quiten. Es una cosa o la otra. Pero claro, eso va con una mentalidad un poco, digamos, de conciencia religiosa, en ese sentido de, bueno, pues igual que si tú eres militante del PSOE, pues pagas al PSOE. Si tú eres socio del Real Madrid, pues tienes que pagar al socio del Real Madrid. Y entonces está bien ver un poco esa diferencia. Y bueno, con esto concluyo. Os paso una última imagen para iniciar el debate. Yo el debate creo que lo podríamos plantear en base a 4 temas que se han tocado, pero en cualquier caso luego podéis plantear lo que queráis. Pero esto os lo lanzo un poco para avivar. Un poco la idea esa de si Europa, si os parece que es verdad que Europa es una isla secular, aunque luego los modelos no sean necesariamente seculares, pero que es una isla secular en un mundo donde el fundamentalismo religioso ha vuelto con fuerza, es el primer tema de debate. El segundo tema de debate, si el auge del fundamentalismo religioso de verdad es un peligro en Europa, este fundamentalismo católico, protestante, islámico, ¿es un peligro en Europa? ¿O consideráis en cambio que no, que aún como son porcentajes de la población pequeños, pues no es problemático? Tercer punto de debate, la educación, y para eso os planteo esto, una comparativa del modelo de la enseñanza de la relación Iglesia-Estado con respecto a la educación, la enseñanza de la religión en Francia y en España. Os lo paso para que lo veáis. Bueno, pero no lo he puesto en la cámara, sí. Para que se vea. Os lo paso para que lo veáis. Este sería el tercer tema de debate. Yo creo que la educación es el pilar fundamental, ¿no? Porque las religiones siempre han buscado el control social a través de la educación, y yo creo que es un tema que lo podemos tocar. Y luego el cuarto tema, que yo creo que sí podríamos plantear por las fechas en las que estamos, es cómo en una sociedad secular como la europea, cómo las instituciones públicas tienen que gestionar la Navidad. Porque es un tema complicado en el sentido de que la Navidad es una fiesta, por un lado, pagana, invernal, comercial, consumista, pero claro, al mismo tiempo también es una fiesta que tiene su base religiosa. Entonces, ¿cómo las instituciones públicas deben diferenciar entre la Navidad laica y la Navidad religiosa? ¿Y dónde está la frontera? Pondré un ejemplo muy claro. El Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que en principio pues pretendía ser más laico, el primer año decidió decir, no, yo no voy a hablar de Navidad, voy a hablar del solsticio de verano, para intentar plantear una Navidad más laica. Este año, sin embargo, creo que se ha echado más para atrás y sí que va a meter más belenes y historias. Es un problema y es un conflicto. Entonces, si queréis, ya que estamos en estas fechas, digo, si os apetece, también se puede tocar ese tema. Y ya con esto concluyo y no me enrollo más, y perdonad si me he extendido mucho. Bueno, pues darle las gracias